Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Bendice las Filipinas. Levanta a las personas que son de Dios. Permite que este país reciba el Evangelio que tú quieres que reciba. Salva a este país a través de las personas que reciban el Evangelio. Que nos permitas hoy la respuesta aquí a todos. En el nombre de Jesús Cristo hemos orado. Amén. Veamos la lección 24. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Si miramos el punto 1, nos dice el Espíritu de Dios. Y hay características comunes que hace el Espíritu de Dios. Veamos estas características del Espíritu Santo. Si vemos en la palabra en Ezequiel 36, el versículo 36, Ezequiel 36, 25 dice: seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Y Él pondrá un nuevo espíritu en nosotros. Y va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. El verso 27 dice: y haré que andéis en mis estatutos, en mi ley. Lo que significa que el Espíritu Santo nos va a permitir vivir y obedecer la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo venga, esto será así. Cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, esto es lo que Él hará. Ezequiel 36, 31 dice: y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Lo que significa que cuando el Espíritu Santo venga, ustedes van a ser capaces de ver quiénes son verdaderamente ustedes. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, únicamente así entonces es que ustedes van a poder ser capaces de percibir cuán sucios ustedes son. Cuando yo comencé a ir a la iglesia, yo pude reconocer que yo era un pecador. Sí, soy un pecador. Sí, yo peco, soy un pecador, ¿y qué? Sin embargo, yo no estaba conociendo cuán grande era mi pecado, yo no estaba persuadido de mi propio pecado, que Dios mismo tuvo que venir desde el cielo hasta la tierra y morir por ese pecado. Y yo reconocía: sí, yo soy un pecador, pero verdaderamente yo soy tan pecador que tengo que ir eternamente al infierno. Yo verdaderamente no podía reconocer eso. Dios tuvo que venir a esta tierra y morir en la cruz. Y únicamente así mi pecado podía estar resuelto. Verdaderamente mi pecado es así tan grave, tan serio. Yo soy un pecador tan grave como eso. Y yo no podía percibir esto, no lo podía reconocer, no lo podía entender. Y por supuesto, mucha gente, y yo también reconocía: yo soy pecador. Pero no se puede percibir cuán pecador es, por lo tanto no se puede percibir cuán urgentemente se necesita el Cristo. Cuando yo me percaté de eso, cuando el Espíritu Santo comenzó a obrar en mí, yo me pude comenzar a percatar cuán malvado, cuán pecador, cuán sucio yo soy. Yo realmente, únicamente necesito el Cristo. Sin el Cristo yo voy rumbo a la destrucción. Entonces yo fui capaz de percatarme de esto. Y es cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. Y dice el texto: y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Únicamente cuando el Espíritu Santo obra en ti, entonces tú eres capaz de percibirlo, tú eres capaz de arrepentirte. Y entonces es que tú te vuelves a Dios. 1 Corintios, capítulo 12, verso 3. Dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces cuando escuchamos el Evangelio seremos capaces de entender. Sin embargo, el confesar que Jesús es el Cristo, eso es una historia diferente. Y verdaderamente creer en el Evangelio que Jesús es el Cristo, como miembros todos juntos de una iglesia, eso es una historia diferente. Porque si simplemente tú escuchas el mensaje por 30 minutos, entonces tú lo vas a organizar en tu mente. Oh, Jesús, Jesús y el Cristo. Cristo significa el ungido. Significa que el ungido se ungían a los reyes, sacerdotes y profetas. Así que en un periodo de 1 hora tú eres capaz de entenderlo. Sin embargo, el entenderlo y el creerlo verdaderamente son dos cosas diferentes. El verdaderamente creerlo y el verdaderamente vivir como los miembros de la iglesia primitiva, esas son cosas diferentes. Cuando el Espíritu Santo venga en ustedes, cuando el Espíritu Santo obra en ustedes, entonces ustedes serán capaces de creer verdaderamente que Jesús es el Cristo y reconocerlo como el Señor. Y vemos en Romanos capítulo 8, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 1 Corintios 6, 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas nuestras impurezas, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, cuando el Espíritu Santo venga a nosotros y obra en nosotros por eso, entonces nosotros con esa ayuda y esa obra podemos ser capaces de removerlas, de quitarlas dentro de nosotros cada vez más. Efesios 5:18 por eso nos dice: antes bien sed llenos del Espíritu.
Si ustedes son llenos por el Espíritu Santo y si son guiados por el Espíritu Santo, ustedes serán capaces entonces de deportar y de tener estos frutos tan agradables del Espíritu Santo, que se encuentran en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Y no solamente eso. Efesios 2, 22 dice que también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hablándolo de una manera simple, su fe va a crecer mucho. Hay muchísima gente que asiste a la iglesia y sus vidas no cambian. Hay gente así. Ellos asisten a la iglesia por muchísimo tiempo, pero sus vidas no cambian. Únicamente cuando el Espíritu Santo obra en esa persona es capaz de cambiar. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y esta clase de obra debe ocurrir en vuestras vidas, en sus vidas y en sus congregaciones. El punto 2, la obra según el Espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y Filipenses capítulo 3, verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. A través de la palabra de Dios nosotros podemos entender y conocer que tenemos que vivir por el Espíritu, seguir al Espíritu. Recibimos la salvación cuando esta obra del Espíritu Santo es en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo obra en sus vidas, ustedes van a ser capaces de recibir y de percatarse del Evangelio. Dios Padre ha planeado la salvación. Dios Hijo ha completado la salvación. Y Dios Espíritu es quien aplica este plan de la salvación y hace que yo lo pueda recibir y percatarme de ello. Y por supuesto hay muchísimas cosas que el Espíritu Santo hace. Lo más importante es que el Espíritu Santo tiene una dirección. Muchísimas denominaciones y congregaciones alrededor de todo el mundo, la cosa que han malentendido en su mayoría es el Espíritu Santo. Esta obra del Espíritu Santo. Muchas personas malentienden al Espíritu Santo, por lo cual tienen una percepción y una concepción errada del Espíritu Santo. Muchas personas incluso le preguntan al Espíritu Santo, ¿cuál trabajo yo debería de obtener? ¿Cuál trabajo yo debería de conseguir? ¿Con quién yo debería de casarme? El Espíritu Santo no es para eso. Muchos pastores reciben esta clase de preguntas. Pastor, ¿qué trabajo yo debería de tomar? ¿Debería de trabajar en esta compañía o en esta otra compañía? Y mucha gente solía preguntarme estas cosas a mí antes. Pastor, ¿yo me debería de casar con esta mujer o con esta otra mujer? Pues es que yo no lo sé, yo no me voy a casar. Eres tú quien te va a casar con esa persona. Pero las personas quieren utilizar al Espíritu Santo en esa área. Déjame darle una respuesta a esto. El Espíritu Santo no es para preguntarte si te casas con esta o con aquella otra mujer. Porque el Espíritu Santo tiene una dirección. Sin tener esa dirección clara y precisa en mi vida, ya sea que vaya para la derecha o me case con el otro o con aquel, voy a estar equivocado. Mañana vamos a Corea nosotros. Significa que desde donde estamos hospedados tenemos que tomar un taxi hasta el aeropuerto. Deberíamos de coger la carretera que dobla por la derecha o la que dobla para la izquierda para ir al aeropuerto. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Coger a la derecha o a la izquierda? Si tú tienes el destino claro y preciso, entonces no importa si tú tomas la carretera a la derecha o a la izquierda. Pero si tú no tienes un destino, entonces el ir a la derecha o el ir a la izquierda, cualquiera de los dos está errado. Dios tiene un propósito preciso cuando nos ha salvado. Y el Espíritu Santo tiene una dirección precisa. Y tiene un destino. Pero ustedes no lo saben. Por eso es que ustedes están preguntando, ¿debería de hacer esto o lo otro? ¿Debería de coger a la izquierda o a la derecha? Y muchas personas están diciendo que esta es la guianza del Espíritu Santo. ¿Me caso con este o con el otro? No se trata de eso, no funciona así. Si te casas con esa persona no va a funcionar, y si te casas con aquella otra tampoco va a funcionar. Entonces mejor si no te casas. ¿Pueden entenderlo? Vamos a decir que el camino derecho, la carretera de la derecha te lleva al aeropuerto más rápidamente. Así que puedes ir por la derecha. Sin embargo, hiciste la dirección incorrecta, te fuiste por la izquierda. Pero realmente no importa. Porque te vas a demorar un par de horas más, pero al final vas a llegar. Porque el punto es que tú tienes la dirección precisa y clara, el aeropuerto. Así que vas a estar un tiempo más en el viaje. Pero como tienes la dirección precisa y exacta, como tienes el destino preciso y exacto, vas a llegar. El Espíritu Santo nos ha llamado. Y por la obra del Espíritu Santo yo soy salvo. ¿Cuál dirección debería de tomar? Muchísimos cristianos no lo saben. No saben por qué son salvos.
No saben cómo tienen que vivir sus vidas. No saben en qué tienen que ser guiados, cómo tienen que ser guiados. ¿Hacia cuál dirección Dios me quiere guiar? Ellos no lo saben. Y en esa clase de situación ellos le comienzan a preguntar a Dios, Dios, ¿qué debemos de hacer? ¿Esto o lo otro? Por eso es que ellos hacen este tipo de preguntas. ¿Debería de tomar este trabajo o debería de tomar este otro trabajo? ¿Esta mujer es la correcta o esta otra es la correcta? Pero al final todo eso está incorrecto. Dios tiene una clara dirección. Entonces, ¿por qué está este Espíritu Santo? En Juan 14:26 Jesús mismo explica al Espíritu Santo. Mas al Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así es como Jesús mismo describió al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, Él os enseñará todas las cosas. Hay muchos mensajes que Jesús enseñó y hay muchos milagros que Jesús hizo durante su ministerio aquí en la tierra. Sin embargo, a través de estos mensajes, a través de estos milagros, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Por qué Jesús hizo todos estos milagros? ¿Por qué resucitó a los muertos? El milagro en sí mismo no es la respuesta, no es el propósito. A través de este milagro Él quería mostrar algo, quería completar algo. Cuando Lázaro se murió y Jesús levanta a Lázaro de los muertos, ¿cuál era la palabra que Jesús quería lograr a través de este evento? Él quería que les quedara claro a la gente quién era Él. Quería que la gente creyera que Él, Jesús, es el Cristo. Este suceso ocurrió para que a través de esta muerte y resurrección de Lázaro la gente pudiera creer que Jesús es el Cristo. Todos los mensajes y todos los milagros durante el ministerio público de Jesús tenían el mismo propósito. Por supuesto, el mensaje en sí tenía un contenido, pero a través de estos mensajes Él quería revelar que Él es el Cristo. Veamos un verso más. Veamos Lucas capítulo 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Jesús había sido crucificado en la cruz y los discípulos ahora aquí estaban reunidos. Y el Señor resucitado les aparece a ellos. Y Jesús le dice, la paz sea con ustedes. Y el versículo 27 dice, ellos espantados y atemorizados pensaban que era un espíritu. Vemos que los discípulos de Jesús aún después de esto estaban reunidos. Ellos habían escuchado este rumor que Jesús había resucitado de los muertos. Y en medio de todo esto, de repente Jesús se les aparece. ¿Cuál fue su reacción? Ellos fueron llenos de espanto y atemorizados. Ellos no pensaban verlo en ese momento de esa manera. Ellos tenían en su mente, esta persona está muerta, pero ahora está caminando hacia mí. Estaban muy sorprendidos. Y en el versículo 44, Lucas 24:44, como ellos tenían este temor y estaban aterrorizados, Jesús les explicó. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo que significa que durante todo su ministerio público Él estuvo explicando y hablando estas cosas a los discípulos. Yo les dije que eso tenía que pasar. Todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los salmos y los profetas tiene que cumplirse. Todo tiene que ser cumplido, es lo que le dijo, pero ahora se está cumpliendo y tiene que ser cumplido. ¿Qué significa? Yo soy el Cristo. Durante su ministerio público Jesús estaba enseñando la Biblia. A través de la ley de Moisés, de los salmos y los profetas, Jesús estaba enseñando a los discípulos. Y toda esta palabra fue cumplida. ¿A través de quién? A través del Cristo. Todas las profecías fueron cumplidas por el Cristo. Y a través de la cruz y la resurrección fueron cumplidas. ¿Y quién cumplió todo esto? El Cristo. ¿Y quién es Jesús? El Cristo. Así que a través de todos estos eventos Jesús estaba testificando que Él es el Cristo. A través de todo su ministerio público Jesús estaba testificando un mensaje, que Él es el Cristo. Para revelar esto le estaba enseñando, para revelar esto Él hacía todos los milagros, Él levantaba a estos muertos. Él caminó sobre las aguas para que la gente lo pudiera percibir. Oh, este Jesús es el Cristo. Verdaderamente Jesús es el Cristo. Todos los milagros estos fueron hechos para que la gente percibiera que Él es el Cristo. Era la palabra que le fue dada a las personas para que pudieran creer. Veamos la palabra de Mateo capítulo 1, verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Podemos ver este tipo de frases, este tipo de vocabulario mucho en el libro de Mateo. Estas palabras que dicen, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por los medios de los profetas. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento. Todas estas profecías fueron cumplidas por el Cristo. ¿Y quién es este Cristo? Todas estas profecías en el Antiguo Testamento fueron cumplidas por Jesús. ¿Y quién es Jesús?
Jesús es el Cristo. A través de toda su vida Jesús estaba testificando que Él es el Cristo. Mateo capítulo 2:15. Cuando Jesús era niño, Él fue a Egipto, pero vemos ver que el propósito de esto estaba escrito en la Escritura. Todo este hecho estaba profetizado en la Escritura. Y si vemos el versículo 18, Mateo 2:18, vemos que fue cumplida esta voz. Y si vemos el versículo 23, dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio de los profetas. Hay más de 300 profecías acerca del Mesías, acerca del Cristo. Todas estas profecías han sido completadas y han sido cumplidas perfectamente por Jesús. ¿Qué significa entonces? Significa que Él es el Cristo. Jesús es el Cristo. Eso es lo que Jesús hizo. Por supuesto, Él enseñó. Él hizo muchos milagros. Él enseñó cómo orar. Y pareciera que Él estaba haciendo muchísimas cosas. Sin embargo, solamente ha estado haciendo una. Él está enseñando y revelando continuamente que Él, Jesús, es el Cristo. Ese fue el ministerio de Jesús. Hay muchas personas que han muerto sin ver el fin de la Biblia. Y muchas personas han muerto sin siquiera leer la Biblia. Pero toda la Biblia nos dice una sola cosa. ¿De qué habla toda la Biblia? Nos está diciendo que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿cuál es la principal obra del Espíritu Santo? El hacer lo que ustedes puedan percatarse y creer que Jesús es el Cristo. Juan 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando el Espíritu de verdad venga, Él va a testificar acerca de lo que ha visto, acerca de lo que ustedes han visto acerca de mí. Cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu Santo va a testificar acerca del Cristo. Juan capítulo 16, verso 13. Es el Espíritu de verdad que los guiará a toda la verdad. Es el ministerio del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por favor, vean bien este pasaje de la Escritura. Muchas personas se enfocan solamente en esta primera parte. Yo voy a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre mí. Pero no es lo que nos quiere decir simplemente este pasaje. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, seréis testigos, seréis mis testigos, hasta el fin de la tierra. Y para ser testigos necesitan poder, así que yo les voy a dar ese poder. Para que sean mis testigos les voy a dar dones. Es lo que significa. Cuando el Espíritu Santo venga, serán testigos. El Espíritu Santo tiene una dirección precisa. Y el Espíritu Santo está guiando a los cristianos hacia una dirección precisa y clara. Nos está guiando para que nosotros nos volvamos testigos de Cristo hasta el fin de la tierra. Hay necesidad de pensarlo. Yo estoy seguro que aquí en las Filipinas existe este mover del Espíritu Santo. Este movimiento espiritual, o estas personas que hacen el movimiento espiritual del Espíritu Santo, según ellos. Significa que ellos se enfocan en recibir ciertos dones, experimentar milagros. Estoy seguro que también pasa en muchos países. Hay que pensar en eso. El Espíritu Santo claramente testifica acerca del Cristo. El resultado de la obra del Espíritu Santo es que Él testifica del Cristo. Estos movimientos del Espíritu no testifican acerca del Cristo. Hacen este movimiento de recibir dones sin testificar del Cristo. Y todas las actividades que hacen dentro de la iglesia hacen en relación al testificar del Cristo. ¿Será verdaderamente esa la obra del Espíritu Santo? ¿Qué ustedes piensan? El Espíritu Santo siempre nos va a guiar para que testifiquemos del Cristo. ¿Será que ustedes entonces reciben el Espíritu Santo y se caen por el suelo y empiezan a rodar? ¿O comienzan a silbar así, a gritar? ¿O comienzan a hablar en cosas extrañas en lenguas? ¿O suceden milagros extraños? ¿Se hace todo eso sin testificar del Cristo? ¿Será esa verdaderamente la obra del Espíritu Santo? ¿Esa es verdaderamente la obra del Espíritu Santo? Hay que pensarlo. En Corea nosotros tenemos estos líderes tan grandes de alabanzas. Si ustedes escuchan su nombre seguramente lo van a reconocer porque es una persona muy popular. Siempre está adorando a Dios. Sin embargo, ahora él tiene problemas mentales. ¿Tú vives todo el tiempo adorando a Dios y te vuelves enfermo mental? Hay que pensarlo. Muchos adoradores en las iglesias comienzan a adorar y al final en sus vidas fallan. ¿Han visto ustedes esta clase de cosas? Esta persona que se para allá adelante de la iglesia y comienza a adorar y luego va y se suicida. Estaba tocando tan lindo la guitarra ahí y luego va y se suicida. ¿Han visto estos casos ustedes? Adoran mucho, muy lindo, pero al final fallan. Estaba tocando tan bien la batería en la iglesia y al final cayó. Estaba hablando en todas estas lenguas tan maravillosas y al final falla y caen. El Espíritu Santo tiene una dirección clara y precisa.
El Espíritu Santo va a obrar para que ustedes sean capaces de testificar al Cristo. Ustedes tienen que mirar muy bien el libro de Hechos. Tienen que ver en estos momentos y en qué condiciones estas personas hablaban en diferentes lenguas. ¿Y para qué? Es para que el Cristo siempre sea testificado. Tienen que pensar acerca de estas personas que hablan en diferentes lenguas aquí en las Filipinas. Yo no estoy diciendo que hablar en lenguas sea malo, es un don. Y puede ser un resultado de la obra del Espíritu Santo, pero ¿por qué Dios está permitiendo ese hablar en lenguas? Hay una sola razón: para ser capaces de testificar al Cristo. Pero sucede que hablan en lenguas sin testificar al Cristo, alaban sin testificar al Cristo. Todas las actividades que se hacen en la iglesia no tienen nada que ver con la testificación del Cristo. En los estudios bíblicos no se testifica del Cristo. Todas las actividades de la iglesia no tienen nada que ver con el Cristo. ¿Será verdaderamente la obra del Espíritu Santo esa? Hay que pensarlo. El Espíritu Santo tiene una dirección clara. El propósito del Espíritu Santo, de los dones, de la alabanza, de todo, es testificar del Cristo. El propósito de todos los dones es hacer que la gente crea que Jesús es el Cristo. Veamos Hechos capítulo 4, versos del 8 al 12. Vemos que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que dijo? Él testificó del Cristo. Ese es el resultado del Espíritu Santo. Y tú puedes decir que tienes el Espíritu Santo y que te arrugas todo así, pero testifica del Cristo. Pero ¿qué pasa si haces muchas cosas, te arrugas y todo, y te tiras al suelo y hablas en muchos dones, pero no testificas del Cristo? No tienes esperanza. Hay que pensarlo muy bien. Pedro, después que recibió esta llenura del Espíritu Santo, él fue y testificó del Cristo. Tienen que revisar todos estos dones en la Biblia. Tienen que revisar todos estos hablar en lengua, en la Escritura. Todos ellos tienen relación muy cercana con testificar del Cristo. Y en Hechos 5:32, el Cristo es testificado también. Y en 1 de Juan 5:6, el Espíritu es el que testifica, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo siempre nos guía hacia el Cristo. ¿Y por qué? Porque la Biblia constantemente fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo. La Biblia nos lleva en la dirección de creer que Jesús es el Cristo. Y también el Espíritu nos lleva en esta dirección de creer en Jesús como el Cristo. Y mucha gente puede preguntarse, ¿por qué ustedes siempre enfatizan que Jesús es el Cristo? Pero ese es el plan de Dios. A través de toda la Biblia Dios está hablando acerca del Cristo. Y el Espíritu Santo en sí mismo, Él testifica del Cristo. ¿Por qué cosa es esto? Es porque todas las cosas son dadas en el Cristo. El camino para la salvación está en el Cristo. Y la voluntad de Dios puede ser encontrada en el Cristo. Por eso es que constantemente Dios quiere que entremos en el Cristo. Por eso es que el Espíritu Santo únicamente nos guía hacia el Cristo. El Espíritu Santo testifica del Cristo y Jesús el Cristo revela al Padre. Básicamente esta lección es acerca del Dios Trino. Juan capítulo 14, versos 6 al 11. Jesús dice, si verdaderamente me conocieran, conocieran a mi Padre de la misma manera. Y si ven el verso 9, dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me han conocido. Es que nosotros somos pecadores, no podemos conocer a Dios Padre directamente. Únicamente a través del Cristo podemos conocer al Padre Dios. Déjenme resumir todo. La Biblia revela el Cristo. El Espíritu Santo también testifica del Cristo. Nos revela el Cristo. Y cuando verdaderamente venimos a creer en el Cristo, recibimos esta revelación, únicamente entonces seremos capaces de conocer a Dios. Únicamente a través del Cristo conocemos a Dios. No funciona con nuestro esfuerzo propio, con nuestros grandes esfuerzos, con nada. No podemos nosotros mismos por nosotros conocer a Dios directamente. Mateo capítulo 11, 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Solamente a través de Jesús Cristo somos capaces de conocer a Dios. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Hay muchas obras que hace el Espíritu Santo. Nos permite muchos dones. Limpia nuestros corazones. Pero tiene un ministerio principal. Tiene una dirección clara. Tiene un destino claro. ¿Cuál es? El hacernos que nos percatemos de que Jesús es el Cristo. El hacernos creer que Jesús es el Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. A pesar de todas las actividades que tú desempeñas, si no testificas del Cristo, tienes que pensarlo. Porque el Espíritu Santo constantemente quiere revelarnos al Cristo a nosotros.
Porque únicamente en el Cristo podemos encontrar el camino de vida. Y únicamente en el Cristo podemos encontrar la voluntad de Dios. Y en el Cristo podemos encontrar la salvación. Y en el Cristo seremos capaces y somos capaces de encontrar todo. Podremos encontrar todo. Una vez que venimos a creer en el Cristo, a través del Cristo somos capaces de conocer nuestro Padre Dios. El Espíritu Santo revela el Cristo. El Cristo nos hace creer y nos hace conocer al Padre de Dios. Los bendigo verdaderamente para que sean capaces de entender y de creer en el Dios Trino. Muchas gracias.